Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Esto es Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, el siguiente mensaje es acerca de qué son las 70 semanas de Daniel. ¿Qué son las 70 semanas de Daniel? Y bien, ya nosotros aquí en Cristianismo Bíblico Radical tenemos un estudio acerca de eh, mm, descifrando las 70 semanas de Daniel. Ya lo tenemos, pero vamos a el contexto de lo que son y de dónde vienen las 70 semanas, porque resulta que Daniel, el ángel Gabriel, de parte de Dios, desciende con un mensaje y le dice que para el pueblo de Israel hay un periodo definido, mm, profético, que se debe cumplir. Y esto de las 70 semanas viene desde mucho antes, viene desde que Dios le da una serie de ordenanzas y de normas al pueblo de Israel. Vemos en Levítico 25:8, vemos en Levítico 25:8 que dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte de 49 años. Aquí mismo nos está dando Dios la llave para poder entender lo que Daniel ve en estas 70 semanas. Dice que y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, es decir que vendrán a ser 49 años. Muy bien. Y en Daniel capítulo 9, del 24 al 27, encontramos una profecía detallada, pero que también es compleja. ¿Y de qué habla esta profecía? Habla de una fecha en la que se cumplen ciertos acontecimientos de la primera venida del Mesías, y también habla de un evento específico que se sucede en el futuro y lo vamos a estar compartiendo. Bueno, listo. Habla específicamente de la primera venida de Cristo. Primero habla de eh, mm, la vuelta del exilio babilónico. Eso es de lo primero que habla. Ustedes saben que Jerusalén y la mayoría de los judíos, por no decir que todos, fueron exiliados a Babilonia. Y allí estuvieron, ¿cuánto tiempo? 70 años. 70, 80 años más o menos. Muy bien, y en estos años, luego que salieron de allí por un decreto, por una orden de salida del rey Artajerjes, ellos vuelven a la tierra. Y es allí donde empieza la profecía a detallarse. Y habla de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua, Hamashiach, y habla de su crucifixión. Hasta ahí hay algo que sí. Y también habla de la destrucción de Jerusalén, que se efectuó en el año 70 a manos del el general romano Tito, por orden de el que en ese momento era el emperador romano. Listo, vamos a leerla. Daniel capítulo 9, versículo del 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas. Aquí está hablándole Gabriel a Daniel.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para 1. Terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión y la profecía. 6. Ungir al santo de los santos. Esto habla de nuestro Señor Jesucristo. El santo de los santos no es otro que nuestro Señor Yeshua, Jesús. No hay más. Sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ya hablamos de esto, hasta el Mesías príncipe, que es nuestro Señor Jesucristo, habrá 7 semanas. Ahorita esto ya lo vimos, pero para efectos del estudio que estamos viendo, vamos a hacerlo nuevamente. Habrá 7 semanas. Pero estas 7 semanas se cuentan junto con las que vienen ahorita. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recordemos que en total son 70 semanas. Ahora hacemos el cálculo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Recordemos que a él nadie le quitó su vida. Él la dio por su propia voluntad. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, otro príncipe que ha de venir a manera del que ya había destruido a Jerusalén, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Vamos al principio. Dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Muy bien. Ya leímos en Levítico 25:8 que contaremos 7 semanas de años, de manera que 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces aquí dice que son en total 70 semanas. Listo, hacemos el cálculo. 70 por 7, tomando en cuenta la fórmula que nos da Levítico 25:8, ¿serían cuánto? 70 por 7. Tú haces el cálculo y te va a dar en total 490 años. ¿Listo? Te va a dar 490 años. 70 por 7. ¿Listo? 70 por 7. Eso nos da 490 años. Ese es el total de lo que está determinado para el pueblo de Israel. Pero en el siguiente versículo dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá primero una semana de 7, es decir, habrá 7 semanas de años. ¿Cuánto es eso? Pues calculemos. 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. ¿Listo? Pero a eso se lo tenemos que añadir a lo que viene ahorita. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, habrá 7 semanas y 62 semanas para el tema de la restauración de la ciudad de Jerusalén y del templo. ¿Eso cuánto es? 7 semanas, 7 por 7, 49. Son 49 años más
62 semanas, es decir, 62 por 7, ¿cuánto nos da? 62 por 7. Eso nos da 434 años. Es decir, que todo eso se cumplió para el tema de la restauración de la ciudad y del templo de Jerusalén después de su salida. 434 años en total para ese evento. Ahora, sigue diciendo el ángel en el siguiente versículo, y después de las 62 semanas, es decir, después de solo las 62 semanas, que ya sabemos que son 434 años, después de la reconstrucción de la ciudad y del templo, se le quitará la vida al Mesías. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, cuando nuestro Señor Yeshua derramó su sangre santa y preciosa que nos redimió delante del Padre, allí se cumplieron 434 años, porque nos dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Recordemos que esto se cumple cuando Tito, el general romano, viene y acaba con Jerusalén. Recordemos que ya nuestro Señor Jesucristo lo había dicho. Ya Él lo había dicho. No quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y esto se cumplió exacta y matemáticamente en el 70 después de Cristo. Fue destruida completamente y los judíos dispersos por todo el mundo. Muy bien, eso se cumplió allí, en el 70 después de Cristo. Ahora nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es lo que muchos han malinterpretado, y han habido teólogos, eruditos, estudiosos de esta profecía que han hecho distintas interpretaciones a raíz de esta semana que hace falta. Muchos dicen que esto se cumplió con Antíoco Epífanes, que según la historia dice que llegó a Jerusalén y los sacerdotes del templo no le iban a permitir, pero él entró a la fuerza, sacrificó un cerdo, y muchos afirman que aquí se cumplió la abominación desoladora. Pues obvio que eso es una abominación desoladora. O sea, sacrificar un cerdo en el templo del Dios Altísimo, o sea, eso es completamente algo abominable. Eso es algo detestable. Si es para nosotros ahora, a los ojos de Dios, que se haga eso en el templo donde está la majestad divina, pero esto no se cumplió con Antíoco Epífanes, porque dice, esto confirmará el pacto con muchos. O sea, no, porque él no confirmó ningún pacto con nadie, él simplemente entró y sacrificó un cerdo. Se puede decir que eso es una abominación desoladora, la abominación del desolador. Pero resulta de que él no confirmó un pacto con ninguno. Alejandro Magno tampoco, porque él llegó a Jerusalén, pero no la invadió. Él vio a los sacerdotes afuera, vio a toda la gente afuera, y los vio tan hermosos que dijo, no, esta gente se ve tan santa, tan pura, tan inocentes, mejor no. Pero él no confirmó ningún pacto con ellos, ni tampoco sacrificó nada, ni entró al templo, ni nada. Entonces en él tampoco se cumplió. Ni tampoco eh, tampoco con Tito, porque eso fue después, en el año 70. Después de que Daniel dio la profecía, y mucho después
de que el Señor dio la profecía de que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, huyan a los montes. Tampoco se cumplió. Entonces podemos concluir de que esta semana que hace falta no se ha cumplido, pero está a punto de cumplirse. Porque no ha llegado alguien que confirme un pacto con muchos, es decir, una alianza, puede ser política, puede ser militar, puede ser, pero una alianza con los muchos, un pacto con los muchos. Y esto en el hebreo es muchas personas, muchos dirigentes, se puede decir. Y a la mitad de la semana, es decir, sabemos que una semana son 7 años, y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién cumplió eso? Nadie ha cumplido eso. Nadie ha cumplido eso. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que ya sobre esa persona que confirme el pacto y que a la mitad de la semana lo haga cesar el sacrificio y que arruine ese mismo pacto que él hizo, ya sabemos que Dios tiene algo preparado para él y que no es bonito, la verdad. Ya hay una determinación de juicio contra ese desolador, específicamente. No se ha cumplido, ¿listo? Pero vemos que después de que Dios le da este mensaje por medio del ángel Gabriel a Daniel, en el capítulo 10, como Satanás no quiere que nosotros sepamos la verdad y que el pueblo de Israel en ese entonces supiera la verdad, cómo iban a suceder las cosas, cómo iba a venir el Mesías, él no quería que esa información se supiera, para que estuvieran aún más ciegos de lo que estuvieron cuando el Señor Jesús llegó. Pero ya esto se sabía para la gloria de Dios. Pero como él no quería que se supiera y él es el enemigo tanto del pueblo de Dios, que somos nosotros, como el pueblo de Israel, que es el pueblo en la carne, los descendientes físicos de Abraham, él no quería que ellos supieran. Él no quería, porque él es Satanás, el diablo, es el enemigo de nosotros. Y resulta que en el siguiente capítulo, es decir, después, Daniel ora a Dios, le solicita que por favor le explique todas estas visiones que él está teniendo, y resulta de que dice en Daniel capítulo 10 versículo 3 que no comió manjar, ni nada entró en su boca, estaba en ayuno, mm, y en ese momento, eh, mm, más adelante, dice eh, que se le apareció un varón que estaba vestido de lino y iluminado, era una luz, era un enviado de Dios. Y en el capítulo 10, versículo 11, dice, leamos el versículo 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Pero he venido para hacerte saber lo que ha venido a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Por tanto, tanto esta como la anterior son para los postreros días, es decir, para estos días que estamos viviendo. Listo, pero vemos como un principado satánico es enviado por el mismo demonio para interferir en el mensaje que le tenía preparado Dios. Y digamos como una curiosidad, como
se da después de que Daniel recibe el mensaje de las 70 semanas. Entonces, me imagino que Satanás habrá dicho, uy, pero es que ya este tipo sabe mucho, pero ¿cómo hago para evitar que le dé estos mensajes? Le voy a mandar un principado satánico para que interfiera, para evitar que el mensaje del ángel Gabriel, el mensaje de Dios, llegara a él. Como sabía que ya Dios le había dado un mensaje importante, que era la profecía de las 70 semanas, ahora venía otra vez y él quiso interferir, porque así actúa el enemigo de nuestras almas, así actúa. ¿Listo? Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque solo tú eres santo y nos revelas cada día mucho más de tu palabra. Perdónanos, oh Señor, porque cada día te fallamos. Cada día tenemos que llegar a tu presencia para limpiar nuestros espíritus, para limpiar nuestras almas, para que tú, oh Señor, derrames de tu bendición en nuestras vidas y podamos servirte y agradarte como tú así lo quieres. Oh Señor, haz tu voluntad en nosotros para que cada día podamos glorificarte y alabarte como tú te lo mereces. Te bendecimos y te adoramos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Jesús. Amén.